Hola a todos, soy Luis Valentín Tarazona, miembro del Grupo de Estudios, Práctica, Supervisión e Investigación en el ámbito clínico CIAC. El día de hoy, estaremos conversando con el psicólogo Juan José Macías acerca de un tema muy interesante que puede ser abordado de distintas perspectivas. El tema a tratar es visión contextual de los problemas psicológicos y el uso de los manuales diagnósticos. La comprensión de cómo los problemas psicológicos, o también llamados trastornos mentales, son abordados desde el modelo médico y el modelo contextual nos va a permitir entender si existen diferencias o similitudes entre estas dos concepciones, ¿no? Y así poder desarrollar una noción propia y crítica de esta temática después de haber escuchado a esta seguramente entretenida entrevista, ¿no? Esta entrevista va a formar parte de una nueva sección que estamos aperturando en CIA con el objetivo de que nuestro público pueda conocer a mayor detalle distintas temáticas relacionadas a la psicología desde una perspectiva contextual. Y bien, para comenzar esta interesante entrevista, tenemos el agrado de contar con la presencia de Juan José Macías, quien es doctor cum laude en Psicología Clínica por la Universidad de Málaga, con mención internacional por la Universidad de Londres, Goldsmiths. Él es profesor a dedicación exclusiva del Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias Social de la Salud de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, así como coordinador del grado de Psicología en Inglés. Asimismo, es psicólogo sanitario contando con más de 9 años de experiencia. Nuestro invitado Juan José Macías es cofundador también de Psicoflix, una plataforma online de formación y divulgación, en donde ha realizado diversas entrevistas a personajes destacados del mundo conductual contextual. Por último, mencionar que es un miembro renombrado de la Sociedad Científica IAC, Instituto de Análisis de la Conducta, así como miembro de la ACBS. Sin más que decir, tenemos el agrado de presentar a Juan José Macías. Muchas gracias por estar presente. Esperamos que este sea un espacio grato para ti y para nuestro público. Hola, ¿qué tal? Bueno, me alegra mucho estar aquí y que me hayáis propuesto esta entrevista que pues seguro voy a tratar de responder con toda mi buena fe y con toda mi humildad posible. Así que espero que a todas las personas que estén al otro lado les sirva y que puedan también pues transmitir esto allá donde vayan, ¿no? Al final la educación y la formación es un apartado esencial para poder liberarnos de esas cadenas que a veces nos impiden dar un abordaje multidimensional a la sociedad, ¿no? Que al final es nuestro trabajo. Estamos seguros de que esta entrevista va a servir para el fin que está comentando. Muy bien, le comento que el equipo ha elaborado y también recolectado a través de nuestras redes sociales algunas consultas, algunas preguntas de nuestros seguidores para comunicarlas en este espacio, ¿no? Entonces, ¿le parece si podemos iniciar? Genial. Entonces, como una pregunta para introducir el tema, quisiéramos preguntarle ¿qué podría diferenciar un problema psicológico de un problema de la vida cotidiana? Vale, pues digamos, es una pregunta bastante amplia, interesante y digamos que aunque yo trate de contestarla de la forma más amplia posible, teniendo en cuenta las investigaciones y sobre todo la ciencia conductual contextual o CBS, siempre está sometido a mi propia ontología, epistemología y como yo concibo esta aproximación, ¿no? Para ceñirnos y centrarnos un poco en lo que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué diferencia un problema psicológico de un problema de la vida cotidiana? Pues un problema psicológico lo va a determinar qué grado o qué tipo de impacto tiene en la vida de las personas y sobre todo qué ha aprendido la persona en su historia sobre lo que es un problema psicológico, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, si tener determinados pensamientos es algo que hay que tener, si tener tristeza es bueno, tener ansiedad es malo, es decir, cómo discrimino mi propia conducta o cómo reacciono a las propias funciones aversivas de mi propio comportamiento, visto en términos analíticos funcionales, al final que algo se determine o se denomine problema psicológico va a depender de ese grado de afectación en su funcionamiento, pero digamos que lo normal y anormal no existiría, existe porque nosotros queremos que exista, lo único que existe es un continuo para definir el completo prisma o la completa variabilidad humana, que es lo que al final nos define. Al final los problemas psicológicos responden a una categorización, a una clasificación. La pregunta sería qué contingencias existen
en las personas que deciden poner una etiqueta a ese sufrimiento por determinados intereses, desde que el DSM aparece, por ejemplo, luego hablaremos de una forma más extendida si cabe la posibilidad, desde los años 50. Por ejemplo, hay algunas, sobre todo yendo un poco a este apartado, vamos a tratar de concebir y conceptuar los problemas psicológicos desde un prisma cultural, desde un prisma contextual. Por ejemplo, en lugares con esquizofrenia, hay determinadas villas en África o en la India donde no se interrumpe esa conexión o esa vida cotidiana de las personas, no se confinan, de hecho hay un espacio donde puedan expresarse, la comunidad los abriga, los apoya y digamos que pueden expresar ese tipo de síntomas o de pensamientos que en otras comunidades más globalizadas no estarían pues, normalizadas, ¿no? Por tanto, lo normal o no responde a una concepción meramente cultural con una serie de pues, intereses económicos, financieros, etcétera. Así que, bueno, digamos que esta pregunta se puede seguir extendiendo, pero bajo mi punto de vista, lo que diferenciaría que algo sea un problema de la vida cotidiana, por ejemplo, es el enredo o la hiperreflexividad o el intento para resolver el problema. Digamos que la solución se convierte en el problema y esa estrategia en la que la persona está inmersa por todo aquello que promueve también la cultura, la evitación, la supresión, la lucha contra lo que uno no puede dejar de tener o de evitar, esa máxima cultural social donde hay como una perversión de que existe una sociedad o una existencia indolora, donde podemos no tener emociones negativas o desagradables, pues esos vendrían a estar un poco en la base de patologizar algo que es meramente un producto de la vida o del vivir. Claro, claro. Me gusta que haya hecho esta introducción quizás al nivel cultural que tienen en realidad esta etiqueta de los problemas psicológicos. Me parece muy importante y me parece que es lo que vamos a revisar también alrededor de la entrevista. Y ahora, ¿ha que mencionado los manuales diagnósticos que hablan quizás sobre conceptos como enfermedad mental, trastorno mental o trastorno psicológico? ¿Qué opinión tiene sobre ello y cómo quizás se le debería denominar a estos, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí trastorno lo conceptuaría de la siguiente forma, ¿no? Como algo que se torna, que se trastorna, que se complica, que se enreda, que se vuelve problemático en la tela de araña de la vida, ¿no? En esta, pues a veces, caja de Skinner, que la vida es muy complicada, ¿no? Hay muchas variables en la que la persona está intrincadamente en ese espectro de relaciones. Para mí el término más adecuado vendría a ser gajes del vivir o producto del vivir, los problemas psicológicos o circunstancias del vivir, o un síntoma más ya ligado al existencialismo de Heidegger, que luego hablaremos, ¿no? Un síntoma de estar en el mundo. Somos un proyecto arrojado a la existencia y el mero hecho de estar aquí, en este universo, implica que va a haber dificultades, ¿no? Aquí también me gusta, y lo vamos a ir también articulando, si os parece, luego con las siguientes definiciones. Siempre me gusta remitirme a una parte más profunda o existencial cuando tratamos de comprender los problemas psicológicos vistos en términos existenciales o filosóficos, porque al final son problemas del vivir. Irving Yalom, que tiene pues diferentes manuales, como por ejemplo La cura Schopenhauer, El don de la terapia, es un psicoterapeuta existencial. Él habla de que, sobre todo al hilo para ir respondiendo esta pregunta, que la muerte, las relaciones interpersonales, el sentido de la vida y, por ejemplo, la libertad iban a ser cuestiones irresolubles y que, pues, digamos que eso es lo que definiría un problema psicológico, una circunstancia del vivir, o en términos más de Ortega y Gasset, pues sería el yo y yo soy yo y mis circunstancias. Pues esas circunstancias en las cuales nos vamos a ver inmersos
todos y todas. Es decir, vamos a tener que enfrentarnos a la muerte, a la impermanencia, a la pérdida de seres queridos, a tener dificultades interpersonales. De hecho, el modelo contextual afianza la importancia que tiene las relaciones íntimas y personales en el sufrimiento humano, también en ofrecerle un sentido a veces sin sentido de la vida, el ver hacia dónde oriento mi existencia o lo vamos a denominar valores personales, pero lo vamos a ver en términos de reforzadores y de una manera más profunda, ¿no? Y la libertad, ¿no? Es el hecho de transito un camino que ya está hecho o elaboro mi propio camino. Esas inquietudes van a definir o van a enredar a la persona en un problema psicológico, ¿no? Que yo lo definiría en términos no estigmatizantes, sino simplemente como circunstancia del vivir. Claro. Muchas gracias, Juanjo, por la respuesta. Creo que ha respondido bastante bien a la pregunta. Justo has mencionado algo sobre la estigmatización y eso es donde iba nuestra siguiente pregunta. Justo has mencionado algo sobre la estigmatización y eso es donde iba nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se conceptuaría los problemas psicológicos desde el modelo médico, ¿no? El modelo más predominante, quizás. Pues digamos que el modelo médico va a tratar de asumir que los problemas psicológicos vienen derivados por desajustes del cerebro. Esto implica entender de forma aislada a la persona y no tomar en cuenta las variables en las cuales está inmersa la persona. Digamos que esta clasificación biomédica o sindrómica se remontaría incluso a Hipócrates, a Galeno y a Wundt, en el que hay algo que está desajustado dentro, esos 4 elementos, y que el psicoterapeuta iba, o la persona encargada en aquel entonces, iba a tratar de resolverlos, de volver a la persona a la homeostasis, ¿no? Es tan antigua como la propia psicología científica dentro de esa teoría humoral, que luego pues, Galeno desarrolla y se establece como una teoría casi predominante hasta el siglo XVIII. Luego hasta que aparece, y aquí voy a hablar de Freud, ¿no? Porque digamos que él se está peleando con el modelo biomédico imperante, con la clasificación kraepeliana, donde pues había 2 corrientes. Por un lado la somatogénica, que trataba de ver la génesis de los problemas psicológicos en el soma, en el cuerpo, y por otro lado estaría la psicogénesis, ¿no? Donde trataría de ver el origen o el inicio en la psique, en la mente, ¿no? Y digamos que Freud y luego Skinner es un ávido lector de Freud, y digamos que Skinner, el autor que más cita es a Freud, ¿no? Y él basa toda su teoría en entender y en conceptuar los problemas psicológicos con arraigo en la historia de aprendizaje. Es decir, ya Freud dijo, no está dentro, vamos a dejar de mirar dentro, sino fuera, en la historia, en que esta persona sufre y tiene desmayos o histeria porque ha tenido un problema en su infancia, que de manera errónea pues trataba de apelar a ciertas entidades mentalistas o inconscientes, que luego pues Skinner trata de valorarlas en base a unas leyes, a unos principios del aprendizaje, y poner el foco de atención en lo que va a ser la teoría y las bases experimentales de las terapias contextuales, ¿no? Ese foco en la infancia, en la historia de aprendizaje y en esas contingencias y en cómo la persona responde a las funciones de los estímulos derivados de su historia de aprendizaje. Por tanto, es una clasificación, el modelo biomédico por consenso, pero es una adaptación del modelo médico imperante para enfermedades físicas, al igual que enferma cualquier órgano del cuerpo, también enferma el cerebro, y los problemas psicológicos vendrían derivados de alteraciones o desajustes fisiológicos, bioquímicos o problemas ligados al cerebro. Hay una clasificación que hace un autor que se llama Deacon, que pues tiene diferentes mitos sobre los problemas. Enumera
una serie de falsas creencias sobre el modelo médico y también permiten entender cómo se conceptualizan los problemas psicológicos bajo este prisma y qué diferencia tiene con el modelo contextual. Como por ejemplo que los trastornos mentales son problemas son enfermedades del cerebro causados por el desequilibrio de neurotransmisores. No se han encontrado causas ni marcadores biológicos para los trastornos mentales, solo correlatos, meros correlatos, tampoco que los psicofármacos reajustan el equilibrio de los neurotransmisores implicados en esa enfermedad mental. De hecho, se sabe que los psicofármacos producen un desequilibrio estructural en las conexiones sinápticas, es decir, que ya por fin han colocado al tratamiento psicológico por encima del tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta pues todos los estudios, ¿no? No hay evidencia que avale que los nuevos fármacos sean más eficaces y tampoco las nuevas tecnologías han encontrado marcadores biológicos específicos. Así que por ahí iría el modelo biomédico a la hora de entender esas clasificaciones que tanto en medicina como en psiquiatría dan lugar a la cosificación, a hacer tangibles planteamientos que son teóricos, hipotéticos, una categorización arbitraria, estigmatizante del comportamiento humano y sobre todo de la exclusión social que aparta a un concepto meramente prefabricado, a lo que es normal de lo que no es normal, ¿no? Así que bueno, por ahí iría un poco la respuesta. Genial, me ha interesado la parte que has mencionado sobre el tratamiento farmacológico en psicología, que incluso esto no es basado en alguna evidencia real, sino quizás en una especie de suposición o que se asuma que esto realmente podría funcionar. ¿Qué opinión le da a usted eso, ¿no? Que quizás los psicólogos, los psiquiatras, mejor dicho, empiecen a recetar sobre ello, ¿no? En algo no real, ¿no? En algo una evidencia tangible, ¿no? Por decirlo así. Pues, a ver, digamos que siempre vamos a ver todas las contingencias, ¿no? Es decir, el por qué todavía se sigue utilizando el modelo biomédico, aun incluso teniendo evidencia disponible de que existen otras vías u otras alternativas que tienen una mayor efectividad y eficacia. También cuando nos vamos a los ensayos clínicos aleatorizados o tratamos de ver evidencia para abordar problemas psicológicos graves, como por ejemplo el trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, etcétera, no tenemos únicamente y exclusivamente un tratamiento psicológico. Es decir, que en el siglo XIX también, cuando aparece la psicofarmacología, es muy engorroso hacer terapia. Es decir, que el terapeuta necesita tener un entrenamiento muy particular para poder llevar determinados tipos de casos clínicos. Es decir, digamos que algunas de las ventajas que implicarían la medicalización de las circunstancias y las problemáticas de la vida cotidiana es que el terapeuta, digamos, que tendría una menor responsabilidad en el cambio. Hay una supuesta rapidez y sencillez. Es muy complicado contemplar todo el prisma humano. Es muy complicado hacer un análisis funcional y ver que el ser humano es producto o interacción de una compleja red de variables que afectan al comportamiento. Es decir, que está, por un lado, la historia de aprendizaje, que no se ve, solo se ve en la medida en que la persona responde en el presente, pero por otro lado está cuáles son los aspectos sociales en el que vive, culturales, y todas esas variables están afectando al comportamiento, porque el ser humano pues, se encuentra en continua interacción, ¿no? Así que habría que ver pues, todas esas variables las cuales la persona es producto, ¿no? Y el sufrimiento va a venir derivado de la comprensión de todo ese prisma, de una forma íntegra. Entiendo, Juanjo.
Mencionabas que quizás el modelo contextual venía a cambiar quizás algunas concepciones del modelo médico, ¿no? ¿Cuáles serían esas ventajas que tendría el modelo contextual por encima del modelo médico? Algo que podría superar del uno al otro. Sí, pues digamos que el modelo contextual surge por como todos los modelos han surgido por una crisis previa, es decir, hay un descontento generalizado con el tratamiento previamente imperante, como era el cognitivo-conductual, y había una supuesta deshumanización, un cansancio generalizado por los protocolos normativos, había también no había una comprensión holística y completa de todo el prisma humano, digamos que no estaba todavía, seguían medicalizándose problemas de la vida cotidiana, esa continuidad con ese modelo médico, había un descontento con el cambio y el control de síntomas y digamos que el modelo contextual surge para rescatar esos principios conductuales de esa primera generación de terapias o de la terapia de conducta que se relegó y se hizo cognitiva conductual. Por eso, por ese cansancio a los protocolos normativos y digamos que el modelo contextual, y aquí es donde viene el fuerte, asume una teoría que deviene de la psicología evolucionista de Darwin, retomada por el conductismo radical de Skinner. Por tanto, digamos que el conductismo es una filosofía, por tanto, la ciencia conductual contextual va a venir articulando una serie de teorías, de conceptos y de fundamentación no solo experimental, basada en el análisis experimental del comportamiento, fundamentada en esas leyes y principios que regulan la conducta, donde pues desde Paulot, Watson, Thorndike, Skinner, pues retomaron tanto el condicionamiento clásico como el operante y todas esas leyes que iban a regular y explicar, no describir los principios a los cuales estábamos regidos, ¿no? Íbamos a buscar el placer y vamos a tratar de renunciar o rechazar el dolor. También aplicándose y extendiéndose al lenguaje y a la derivación de funciones y al cómo respondemos a nuestra propia conducta, cómo derivamos o enmarcamos nuestra propia, por el mero hecho de ser seres verbales, somos capaces de coger el pasado, traerlo al presente y llevarlo al futuro. Así que el modelo contextual, por un lado, supone volver al estudio de caso, a un análisis funcional, a un estudio más ideográfico, individual, no es reduccionista, es monista, es no dualista, incorpora, por ejemplo, una perspectiva más fenomenológica o existencial, que esto a veces se pasa por alto, ¿no? Hay bajo mi punto de vista, hay dos puntos a mejorar dentro del modelo contextual. Se hizo algo mainstream, pero se está perdiendo un poco, por un lado, los principios y el análisis experimental del comportamiento, y por otro lado, y para mí es casi más importante, en un inicio pues se trataba de entender también los problemas psicológicos como problemas filosóficos y existenciales. Entendido, por ejemplo, la incorporación de valores, pero no los valores como algo que se puede comprar en un centro comercial o algo que uno deba seguir porque es lo supuestamente o socialmente deseado, ¿no? Porque eso va a llevar a la desdicha. Digamos que toda la terapia se articula en base a una dirección. Vamos a realizar un análisis funcional para ver qué está manteniendo la conducta problema. Esto lo incorpora el modelo contextual, pero una vez que ya tenemos eso y permitimos entrenar a que la persona sea consciente o discrimine su propia conducta y sepa bajo control de qué está su comportamiento. Esto también es lo más útil de la terapia. Digamos que la terapia va a tratar de hacer libres a las personas y que sean capaces de tomar las riendas o que tengan autoconocimiento, del cual hablaba, por ejemplo, Skinner, que es nada más y nada menos que saber bajo control de qué o bajo influencia de qué variables está
mi comportamiento, ¿no? Por tanto, esta parte existencial que previamente lo he apuntado desde Irving Yalom, pero también coge postulados de Viktor Frankl y sobre todo de pues la parte más existencial. Digamos que los valores no nos van a conducir al hedonismo o a la búsqueda de placer, al contrario, sería una búsqueda de la eudaimonia, ¿no? Que es lo que es bueno para el espíritu, y no espíritu entendido en términos dualistas, ¿no? Sino en términos aquello que le da sentido a mi existencia. Y es donde el modelo contextual se va a hacer fuerte, por un lado, aunando los principios del aprendizaje y una visión humana y existencial de los problemas psicológicos, entendidos como un enredo social verbal en el que hay ciertas variables que están manteniendo una conducta problema. Es decir, el terapeuta, aquí y ya pues termino de contestarte, perdona por la extensión, ¿no? Va a tener que ser un promotor de un cambio de las contingencias. No es meramente un reparador o un aliviador de síntomas, al contrario, ¿no? Digamos que la respuesta del psicoterapeuta o la pregunta que le va a realizar, la persona va a venir sufriendo por tristeza, ansiedad, angustia, por cualquier tipo de problemática, ¿no? Pero la pregunta que el psicoterapeuta va a permitir ir elaborando el tratamiento va a ser: ¿qué te impide la ansiedad? Porque aquí vamos a ir descubriendo qué es lo que le importa a la persona, porque no le va a importar quitar el síntoma, sino qué hay debajo del síntoma. El síntoma es simplemente un indicador que se enciende, como en el coche se enciende un piloto y nos dice: tienes que echar gasolina, tienes que mirar aquí. Si uno lo silencia o lo medica o lo tapa, llega un momento en que el coche rompe, ¿no? Así que el síntoma va a venir a suponer un indicativo de que hay algo que hay que cambiar, que hay que mirar ahí a la vida. También el modelo contextual hace énfasis e hincapié en normalizar el sufrimiento como inherente a la al propio producto del vivir. Por tanto, lo define en términos de dolores de la vida cotidiana como un desajuste entre lo que la historia de una persona le permite hacer con sus valores en el contexto. Ahí estaría la definición de este modelo contextual, ¿no? Y bueno, pues os puedo hablar también de otro principio que es pero no sé si ahora o más adelante, sobre la aceptación frente al control o al cambio, que es lo que incorpora también estas terapias, ¿no? No va a tratar de, sobre todo hay ahora un metaanálisis que salió en 2020 sobre el efecto rebote que tiene la supresión, los efectos irónicos de la supresión del pensamiento, y digamos que esta teoría y esta aproximación y este abordaje se enmarca dentro de que la intervención no va a incluir el cambio o la modificación de los síntomas, que eso iría más ligado al modelo médico, ¿no? Si el síntoma es el problema, cambiar el síntoma es la solución. Aquí el síntoma no es el problema es qué produce el síntoma detrás, ¿no? Es decir, bajo control de qué está tu conducta. Y ahí pues vendríamos a la categorización funcional y la aceptación vendría a ser el antídoto. No vamos a tratar de cambiar o controlar los síntomas, teniendo en cuenta todas esas evidencias que ya desde pues, la década de los finales de los 80, 90, 2000, sobre todo en el año 2000 es cuando aparece, en el 99 aparece el primer manual de ACT, y ya desde entonces pues tenemos más de 200 ensayos clínicos aleatorizados y pues digamos que tenemos bibliografía existente donde también incorpora los beneficios que tiene la aceptación en lugar del control, el cambio o la lucha, ¿no? Y también este sería ya el último elemento diferencial de este modelo, que sería la relación terapéutica. También el vínculo se articula acorde a un modelo
La persona no es un paciente, que paciente vendría de pacer, que es de estarse quieto. Es un agente activo, el terapeuta en el cambio, pero también el consultante es un agente activo, es responsable. Se espera que las técnicas en sí mismas no sanen, sino que el terapeuta es la propia técnica, es decir, el terapeuta ha de traer incorporado en su propia filosofía de cómo qué hacer clínico, digamos que ahí es donde opera y cuando también se observa por qué produce el cambio, se examina dentro del modelo contextual que la alianza terapéutica, ahora pues Wampul ha sacado un libro, El gran debate de la psicoterapia, y podemos ver que la alianza es una variable o un efecto pues, transversal a todos los modelos psicológicos, ¿no? Pues dentro del modelo contextual, la relación terapéutica supone el vehículo o el chasis para producir los cambios clínicos a través del manejo de la contingencia y de las leyes y principios del aprendizaje. Muchas gracias por comentarnos, la verdad, de manera bastante completa. Te agradecemos en realidad nosotros como estudiantes de psicología aún que puedas extenderte de las respuestas porque las personas que ven los videos que realizamos, las entrevistas, nosotros mismos también queremos nutrirnos de ese tipo de contenido, el que nos pueda ofrecer con su conocimiento, con su experiencia. Estaba comentando sobre en la forma de abordar los problemas psicológicos, cómo lo hace el modelo contextual en contraste del modelo médico. Y tengo que preguntarte esto, ¿no? Que si hemos visto algunas limitaciones del modelo médico, ¿usted cree que exista una limitación del modelo contextual en el momento o en las tecnologías que hay en base a ello? Muy buena pregunta también y nos lleva sobre todo a un principio que creo que todo terapeuta y todo científico ha de tener, ¿no? Que es cuando Wampul habla de cuál es la variable más importante a la hora de que un psicoterapeuta o un clínico ha de tener, él no habla él habla de la curiosidad, ¿vale? Así que la curiosidad ha de ser un ingrediente que yo diría que todas las personas han de tener para vivir. Curiosidad ante la vida, curiosidad ante descubrir a los seres humanos, curiosidad ante mi pareja, curiosidad ante mi familia, ante todo lo que me rodea, ¿no? Pero dentro de este prisma sería tener curiosidad por el dolor humano, por ver qué hace que la persona sufre, cómo ha sido su historia, qué variables han tenido ahí, ¿no? Así que mm, digamos que la curiosidad nos va a remitir a la humildad y a valorar también que, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Como decía, ¿no? 9, ya van 10 años en la clínica, he tenido la suerte de ver a miles de personas eh, y ha habido personas que no ha sido posible incorporar o introducir el cambio. Y digamos que si no, te voy a contestar acorde a la literatura, ¿no? La literatura nos dice que en personas muy graves que tienen una gran evitación experiencial de base, que vendría a ser el denominador común de toda la psicopatología, de todo, bueno, contestando también a las preguntas anteriores, el denominador común o la clasificación funcional vendría a ser la evitación experiencial, que se mantiene por las consecuencias, por reforzamiento negativo, positivo, etcétera. Lo que estaría debajo serían esas inquietudes existenciales de Jalón que os he mencionado. Pero si nos vamos a la literatura y vemos que en casos que son muy complejos o hay una gran evitación experiencial, es conveniente abordarlos con la terapia cognitiva conductual. Es mejor introducir primero un modelo donde los niveles de aceptación no sean muy altos. Es decir, cuando la persona empieza a cambiar o se introduce la aceptación de los eventos privados y que la persona contacte con su malestar, digamos que sufre más. Es decir, un indicativo de que la terapia contextual va bien es que si lo estás pasando mal, es que la terapia va bien. Pues en casos muy graves, en casos donde hay un gran repertorio de evitación,
hay veces que no es conveniente o es más conveniente utilizar la terapia de aceptación y compromiso o otro modelo contextual, que hay diferentes aproximaciones o terapias dentro de esta o paradigma o filosofía. Se pueden utilizar otras modalidades para ir poco a poco incorporando modalidades ligadas a la aceptación. Y también sabemos, ¿no? Esto un poco para tratar de también argumentarlo con otras ventajas que la literatura ha encontrado, ¿no? Como por ejemplo que esta modelo o esta terapia es más eficaz a largo plazo, a medio o largo plazo, es decir, se necesita un tiempo para que la persona haga cambios y recaiga y que podamos ver que tiene las habilidades para poder relacionarse con el malestar que anteriormente le llevaba a estar en casa durante un mes dándole vueltas, etcétera. Y algunas de las críticas pues, irían ligadas a que, aunque es un modelo especialmente diseñado para producir cambios en personas con un patrón crónico, cuando hay una gran evitación, es más difícil introducir cambios clínicos, ¿no? También, por ejemplo, en problemas de bipolaridad, ¿no? Sin irnos a esas categorías diagnósticas, pero se ha encontrado como a veces es complicado incluirlo en límite de la personalidad, hay que tener cuidado en algún tipo de psicosis con la aceptación, es decir, siempre hay que tener en cuenta que si no vamos a curar un pulmón de una forma física y luego va a volver a un entorno contaminado que siga habiendo humo. Lo que hay que tratar de ver es cómo la persona puede tratar de cambiar fuera las contingencias que producen que hoy, aquí, en este momento, la persona tenga este sufrimiento. Saber qué te lleva a ese sufrimiento. Por tanto, pues esas serían algunas de las ventajas, incluida a la comprensión del modelo de una forma ligera o de una forma precipitada, sin entender, por ejemplo, los principios básicos que regulan la conducta, a Skinner, y esta parte más existencial. No por leer un libro con el Hexaflex, con los 6 procesos o los 6 principios, estaba en una reunión anteriormente y me decía una persona: he ido a un curso de terapia de aceptación y compromiso y me gustan mucho las metáforas porque las aplico con mis alumnos, ¿no? En las tutorías. Y me quedo pensativo porque una metáfora no es para utilizarla sin conocer la mecánica. Uno tiene que saber improvisar e incorporar sus propias metáforas acordes a la propia historia de la persona que tiene delante, que eso es lo complejo y lo complicado. No hay metáforas prefabricadas que yo puedo utilizar con todos los humanos, ¿no? Hay que adaptar, hay que customizar a la propia variabilidad y las metáforas tienen unos principios, una finalidad, que es la transformación de funciones, es el cambio en cómo nos relacionamos con nuestro propio repertorio. Es decir, el comprender desde las bases este modelo y que no sea pues simplemente que uno no se aproxime a este modelo porque le puede sonar a mindfulness o a aceptación o a metáforas, porque no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y la gente que hace algún curso más avanzado nos dice: ahora estoy entendiendo el modelo y no tenía nada que ver con lo que yo me esperaba, ¿no? Si esa es la sensación que tiene, es que estás formándote de verdad, porque si no, es meramente superficial y quiere decir que no vas a poder trasladarlo a un ser humano que viene sufriendo con una trayectoria, con una historia de vida muy compleja, con una serie de hábitos, y vas a tener que flexibilizar su comportamiento in situ, en vivo, a través de la promoción de unas nuevas contingencias dentro de la sesión y que se extiendan fuera, y que la persona, como promotora de un cambio más macro contextual, sea capaz de trasladar todos esos cambios. Y eso es algo muy complicado. Yo, por lo tanto, abogo
a que este modelo pueda hacerse como una artesanía, como algo que se hace a mano, a un trabajo diario. Y es una profesión en la que uno no puede aprenderlo, por ejemplo, viendo vídeos en YouTube, ¿no? Con perdón, que esto pueda servir para que la persona se anime, pero hay que ver a otros terapeutas, hacer sesión, uno tiene que hacer un proceso personal, es decir, yo no puedo hablar de compasión o de valores sin hacer yo mi propio. Y esto también es lo que aporta, la novedad que aporta esta aproximación en el que el terapeuta está en el mismo plano vital, le ocurren las mismas cosas que al consultante y está también en proceso de trabajarlas día a día. Por lo tanto, es un modelo total. Yo lo llamo el modelo en 360 grados porque es también qué efecto tiene el terapeuta en la conducta de la otra persona, pero qué efecto tiene la otra persona en el terapeuta, porque el terapeuta también es moldeado por el consultante. Y sin ir más lejos, y para poner un ejemplo ahí que sea más explícito, yo he tenido algunos consultantes que me decían, no sé si decirte esto porque creo que te va a molestar o que te vas a enfadar, ¿vale? Cuando me dice esto, quiere decir que yo estoy castigando, ¿no? Y como decía Skinner, el terapeuta es una audiencia no punitiva o que no dispensa contingencia aversiva o de castigo. Así que tengo que tener muy en cuenta qué comportamiento tengo yo y qué influencia tiene mi variable independiente en las variables dependientes examinada de la persona que tengo delante. Muchas gracias, Juanjo. Consideramos bastante importante el conocer no solo las ventajas de un modelo, sino también posibles limitaciones que pueda tener, eh, para quizás así pues que colaboren, ¿no?, en el desarrollo quizás de una mejor práctica, ¿no? Yo creo que es importante eh, ver eso para que se genere este sentimiento crítico de parte de los estudiantes que a veces pues vela por su ausencia en algunos tipos de formaciones. Quisiera preguntarte, ¿no? Porque en el ámbito en que nosotros estamos en Perú, se ve una predominancia del modelo médico, ya sea institucionalizada en todos lados. Supongo que así también habrá sido o será en España. Quisiéramos preguntarte cómo es este panorama, ¿no?, en tu país, o cómo lo ves. Si es que el modelo contextual está que, por ahí decirlo, está saliendo un poco más que el modelo médico en ese sentido. Sí, pues mira, por un lado, cabe destacar que hay una serie de contingencias que están por encima de los propios investigadores, psicoterapeutas en las universidades y todos los planes de enseñanza de todas las universidades nacionales son biomédicos. No podemos pedir que el terapeuta no tenga ese prisma o esa forma de entender el sufrimiento humano. Pues, por tanto, ya es algo a un nivel macro, a un nivel social, cultural de la política educativa de las naciones, de los países, que a su vez responde a ciertos intereses, porque al final los modelos tienen detrás ciertos intereses económicos. Luego, si quieres, hablaremos de la terapia basada en procesos y de qué cambio ha habido para que se conciba desde otro prisma. Por un lado, hay un dualismo imperante cultural, cartesiano todavía, donde hay una decisión del cuerpo y la mente. Todavía no se ve al ser humano como un todo complejo. Sigue estando esa impronta mentalista que aparece sobre todo potenciada por la neurociencia y por la psicología positiva, ¿no?, de la felicidad y de los pensamientos pues agradable, el merchandising que hay por detrás de las redes sociales a todo lo que respecta a la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Es como que todo el mundo quiere la fruta del árbol, pero nadie se está preocupando por el esfuerzo que implica cultivar el árbol, regarlo, tener paciencia, abonarlo, y esto tarda bastante tiempo, ¿no? Una cultura ligada
a la competitividad en lugar de la colaboración y todas esas variables, que el quererlo todo aquí, ahora, rápido, pues al final todavía imperan esas explicaciones que son circulares, tautológicas. Por ejemplo, lloras porque estás deprimido y la persona sale de la consulta con una etiqueta, con un diagnóstico que es coherente con lo que la cultura y el sistema promueve, de que sentirse mal es malo y tener pensamientos buenos es positivo. Por lo tanto, llorar y estar dando el otro día algún curso, ¿no? Había personas que se pudieron llorar, ¿no? Y entre ellos se decían llores. Y es lo contrario a lo que yo estaba tratando de explicar, que era como no estar mal, lo que está mal, no querer estar mal y tratar de quitártelo y luchar para cambiarlo y poner Netflix y comprar por Amazon y comer chocolate y llamar a tus amigas, amigos y tratar de quitarte a toda costa algo que no vas a poder quitarte nunca en la vida, que es la tristeza. Y todas las emociones básicas son necesarias para la supervivencia. Claro, y esto es algo desagradable, ¿no? Cuando tú le dices a las personas, es que tener ansiedad no es algo malo, ¿no? La persona, el cerebro es como una palomita, explota, es como, ¡pum! ¿Cómo va a ser bueno tener ansiedad? ¿No? Es que no es ni bueno ni malo, es una sensación, nada más, ¿no? Lo malo es lo que haces con ella y de hecho, cuando no quieres quitarla, se va. Cuando un cambio, por ejemplo, los consultantes se ríen ante los eventos privados que anteriormente desencadenaban llanto o tristeza o rumia, hiperreflexividad, y ahora son capaces de reírse, ¿no? Y dicen, ahora lo veo desde otro prisma y bueno, hay que ver que le he dado a lo mejor más importancia de la que tenía y me he dado cuenta que no pasa nada, ¿no? Y la persona se ríe. Pues vemos que lo que antes le generaba pánico, ¿no? Llanto, ahora pues ya no le impide seguir viviendo. Y cuando una persona está abierto a sentir lo que no puede dejar de sentir, entonces deja de sentirlo. Esa es la paradoja que también incorpora pues ACT, ¿no? Incorpora ejercicios experienciales y ciertas paradojas y ciertas metáforas para producir ese cambio, es decir, cambiamos las funciones aversivas del lenguaje, desactivamos las funciones aversivas del lenguaje, es decir, que la persona se distancie, ¿no? La desventaja de que todavía sigue imperando ese modelo biomédico es que nuestro campo de estudio es la vida cotidiana. Las personas describen, pero no explican lo que ocurre y todo está impregnado en el día a día de esos términos. Esa sabiduría popular está plagada de, como decía Sócrates, ¿no? No soy consciente de mi propia ignorancia o no sé que no sé nada o el hecho de que por hablar de algo no quiere decir que yo pueda hacerlo con propiedad, ¿no? O con fundamento. Así que por un lado estaría una política que formaría a profesionales que estarían en un sistema mentalista, dualista y biomédico. Por tanto, como no cambiemos la sociedad o lo que está por encima de las políticas de las universidades, seguirá habiendo pues terapeutas que utilicen este modelo hasta que no cambiemos, por ejemplo, en el sistema público de salud e incorporemos otra serie de modelos, pues la persona que vaya al médico, y ya no solo eso, habría que cambiar las contingencias de que el médico o el profesional de la atención primaria del hospital tiene 5 minutos por paciente. Es imposible de que pueda tener un tratamiento multidimensional o un abordaje integral basado en el análisis funcional
en los valores, porque no hay tiempo físico. Así que por un lado habría que cambiar esas contingencias a las cuales se encuentran adheridos los profesionales sanitarios y que tuvieran otro tiempo para poder dispensar otra serie de indicaciones, ¿no? Por otro lado, cuando yo voy a otras instituciones a dar algún tipo de formación, colegios, empresas, no sirve que yo dé la formación sin más y que luego vuelvan a la empresa o a casa y que el jefe siga dándoles 12 horas de trabajo y yo voy a hacer un curso de gestión del estrés laboral, ¿no? Porque eso no va a funcionar de esa manera. Habría que cambiar también la estructura organizativa de la empresa, que se implantaran una serie de medidas que propiciasen o facilitasen la prevención y promoción de repertorio desadaptativo, ¿no? Como decía Skinner, el psicoterapeuta es un remedio para un mal existente, ¿no? Y lo que hay que crear es elementos sociales, culturales, que inviten a que la persona pues no vaya a consulta, ¿no? Así que una vez que ya la persona, no es que no tenga que existir los psicoterapeutas, ¿no? Sino que el psicoterapeuta vendría a ser más un promotor de un cambio de las contingencias fuera, es decir, que no hubiese un ambiente de humo para que el pulmón no enfermase, ¿no? Y eso pues fomentaría, por eso la educación es muy importante y las otras personas que estáis al otro lado sois muy importantes para que podáis sembrar esta semilla en otros humanos, en otras personas, ¿no? Y allá donde vayáis, pues con vuestro propio comportamiento podáis cambiar esto, ¿no? Creo que supone un cambio de conciencia global y social en el que hay que ser optimista y hay que ver que cada vez esto se está conociendo más y que, por ejemplo, en Inglaterra pues ya hay programas muy importantes. Yo estoy colaborando con algunas entidades de investigación ligadas a la educación de una manera longitudinal, es decir, se está aplicando el modelo contextual durante varios años en escuelas en Inglaterra y esto es algo pues, que va a cambiar, va a tener un efecto en la población. Se está incorporando en algunos sistemas, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Pues en Washington se trabaja desde un prisma, en algunos hospitales, desde un prisma más contextual y en otros lugares también de España y de Europa. Así que esperamos que ser optimistas bueno, que por allá por Perú pues también haya una semilla. Con respecto a esto, ¿no? Un poco, si me permite hablar sobre mi propia experiencia, que soy un estudiante de tercer año y estamos llevando el curso de psicopatología, que es un curso quizás bastante importante para los estudiantes que quieran dedicarse a la psicología clínica, pero se va desde este modelo médico y al momento de hablar sobre psicopatología se va pues con el DSM y el CIE, ¿no? Es un tema constante y veo que los estudiantes ven críticamente al DSM, ¿no? Como si fuera una especie de Biblia que hablara sobre la verdad absoluta de cómo son los problemas psicológicos. En base a ello y de modo que pueda seguir con la entrevista, quisiera preguntarle cuáles considera usted que son las principales críticas que se le pueden dar a esos sistemas de clasificación como lo son el CIE, como lo son el DSM en sus distintas ediciones, ¿no? Sí, pues digamos que lo hemos ido respondiendo a lo largo de la entrevista, ¿no? En los diferentes apartados y se pueden ir recogiendo pues, en esas diferentes aproximaciones, ¿no? Pero las desventajas que tiene sobre todo y que pues, sobre todo Alan Frances tiene bastante, pues ha recapitulado una serie de críticas sobre el estado actual de la corriente imperante de DSM, ¿no? Pues también sabemos que muchas de las personas que están incluidas dentro de la... Hay ciertos intereses financieros y económicos en que, pues, que personas tengan acciones en laboratorio
y que luego, por otro lado, elaboren etiquetas diagnósticas, es algo un poco pues, llamativo, ¿no? Y las críticas son la medicalización de los problemas psicológicos, de que todo el mundo va a tener o todo el mundo tiene si se apela a esos criterios diagnósticos que simplemente son por consenso y que sobre todo es una crítica no al modelo biomédico para curar las enfermedades físicas, ¿no? Es una crítica al modelo biomédico para entender los problemas psicológicos. Aquí es donde está la gran diferencia en que la medicina es muy útil y nos salva la vida, o sobre todo evita que no nos muramos. Ahora bien, evita de que o se preocupa de nuestra esperanza de vida a medio o largo plazo utilizando una aproximación que trate de valorar y evaluar los posibles efectos, costes y beneficios de la implementación de, por ejemplo, un antibiótico, pues eso es cuestionable, ¿no? Pero yéndonos a otro plano y al hecho de concebir los problemas psicológicos como enfermedades mentales o problemas o alteraciones o desajustes bioquímicos, pues se sabe que el cerebro se encuentra en continua interacción con un marco social, cultural, ¿no? Por lo tanto, el modelo contextual trataría de resolver esas críticas y limitaciones, tratando de contemplar a través de, por ejemplo, ahora hay análisis de redes complejas que tratan de ver todas las interacciones de todas las variables que hacen que suframos, y eso le daría una mayor validez y viabilidad al hecho de, pues, por ejemplo, no ver la esquizofrenia como un trastorno del cerebro, sino como un trastorno del yo. En lugar de hablar de luchar con los síntomas, que es lo que trataría de ver ese modelo biomédico ligado al DSM, habría una apertura o una comprensión o aceptación de las experiencias y de los síntomas. Así que pues ahí estarían incluidas esas limitaciones que no contemplaría la variabilidad humana en su contexto, en su sociedad, con su historia concreta de aprendizaje, y que vendría pues, a poner, a estigmatizar o a medicalizar la normalidad y la vida cotidiana, convirtiéndolo, pues, que ya incluso las personas, cualquier persona, ¿no?, de depresión postparto o cualquier condición que es meramente parte o producto de la vida, vendría a ser disfuncional o patológica. Es decir, ¿qué intereses hay detrás? ¿Es patológico porque la persona deja de ser funcional como engranaje dentro del orden social en una economía mundial global establecida? Pues igual va más en esa dirección, ¿no? Y si se pudiera entender los problemas psicológicos en lugar de como entidades propias dentro del cuerpo, y se mire más fuera a la vida, a las contingencias, y que los síntomas son producto de la vida y no al revés, no cambiamos el síntoma, sino que cambiamos la vida y cambia el síntoma. Eso es lo que promueve el modelo contextual, cambiar el contexto mediante el cual emergen los problemas psicológicos, ¿no? Ese sería ese cambio que resuelve las limitaciones dentro del modelo o del DSM, ¿no? Yo, en lugar de criticar esas categorías que ya llevamos décadas detrás de todo esto, es aproximarnos a una perspectiva más multidimensional para entender y abordar los problemas humanos y del vivir. Con respecto a las críticas que se han mencionado sobre el DSM, entiendo que es una propuesta, ¿no?, a estos criterios diagnósticos, que es lo transdiagnóstico. Y quizás varios en la comunidad no sepan lo que es esto transdiagnóstico, ¿no? Hemos mencionado algunos conceptos como la evitación experiencial y la hiperreflexividad, pero ¿podrías brindar una definición sobre lo transdiagnóstico, por favor? Sí, digamos que
El modelo transdiagnóstico no es un modelo nuevo, no es algo, se habla ahora, ¿no? Pero digamos que pues el análisis de conducta va a ser transdiagnóstico, va a ser ideográfico, va a tratar de entender esa variabilidad humana, pero es que el psicoanálisis también es transdiagnóstico, no entiende, se pelea con el modelo biomédico imperante, no mira adentro, no mira el síntoma, el trastorno, el problema, sino mira hacia el contexto íntimo social. Pero es que la Gestalt también es transdiagnóstica y también la terapia centrada en el cliente y el modelo humanista y el modelo existencial, ¿no? Por tanto, esto no es algo contemporáneo, aunque sí que haya un mayor marketing de una forma actual, ¿no? Y a mí me gustaría sobre todo rescatar y conducir a esa vía o a tratar de entender desde un prisma funcional o explicar qué sería el modelo transdiagnóstico, que iría más allá del diagnóstico, no utilizaría o emplearía terminología ligada pues, al diagnóstico ni, por ejemplo, en la terapia centrada del cliente, y aquí es donde vamos a ir a proponer una dimensión funcional. En la terapia centrada en el cliente habría una apertura a la experiencia. Es un objetivo terapéutico central. En el psicoanálisis habría que hacer consciente lo inconsciente. Rogers habló de que como resultado de la terapia la persona se vuelve más abierta o más consciente de sus propios sentimientos. En la Gestalt, pues que sería el corazón de muchos problemas, están en la evitación de los sentimientos dolorosos. En el modelo existencial, todos los problemas vendrían por no resolver el miedo a la muerte. Así que esto nos conduce a cuál es el denominador común o transdiagnóstico que comparten todas las modalidades o casi todas las modalidades psicoterapéuticas. Pues sería la evitación. Esa evitación sería una dimensión funcional o para entender e integrar todos los esfuerzos y hallazgos de las investigaciones dentro de una amplia gama de paradigmas teóricos con ciertos dominios clínicos. Por lo tanto, ese denominador común, que vendría a ser la evitación, que se podría entender como una clasificación funcional o como una operante, una clase de respuesta limitante, también que se puede definir en términos de inflexibilidad, en términos de la persona actúa ciega ante sus pensamientos y sentimientos y es incapaz de dirigirse o de dar paso en una dirección valiosa porque está más centrada en no querer sentir malestar o dolor o en evitar esas experiencias y circunstancias que en lo contrario, ¿no? Así que, pues, eso sería una perspectiva transdiagnóstica con una alternativa que sería una dimensión funcional para entender y abordar el sufrimiento humano sin apelar al mundo cerebral y sin apelar a los diagnósticos o al DSM, ¿no? Entenderlo como evitación o como dentro de la triple contingencia de los antecedentes, las respuestas y los consecuentes, la conducta estaría mantenida por esa interacción de esa triada. El terapeuta tendría que ver esas variables y producir o proponer un cambio dentro de ver qué está manteniendo el problema, ¿no? Ver cuáles son los consecuentes, cuál es la función del comportamiento, ¿no? En eso consistiría el enfoque transdiagnóstico, que otros modelos también lo son, solo que tienen otra teoría. Lo que diferencia a modelos son la teoría de base. Y esa teoría que está, y aquí es donde viene el punto fuerte del modelo contextual, es una teoría explícita, con una fundamentación clara en la psicología evolucionista, para un poco resaltar lo importante que he mencionado antes, en esa teoría darwiniana que se extiende y vemos esa savia corriendo por el análisis experimental del comportamiento de Skinner que aplica para la ciencia básica de investigación y ver cómo la persona
se comporta y ocurren cosas. Y son esas cosas las que mantienen el comportamiento, ¿no? Esos consecuentes los que mantienen el comportamiento. Muchas gracias por responder a esta pregunta. Para nosotros es valioso que nos comente todo esto y que haya podido responder, creemos realmente de manera satisfactoria, las preguntas que les hemos planteado. Tenemos una última pregunta bastante interesante. Queríamos que, y bueno, ya para cerrar la entrevista, ¿no? Que como usted es cofundador de la plataforma de divulgación e información Psicoflix, quizás nos podría comentar un poco más sobre esto, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de crear este espacio? ¿Qué aborda, por ejemplo? Pues va muy ligado a vuestro trabajo también y va enfocado a dar visibilidad a esta aproximación, ¿no? A dar visibilidad al trabajo de cientos de personas basado en la evidencia con un prisma y un abordaje multidimensional por entender una ciencia centrada en la persona y sus circunstancias de forma ideográfica, en replicar intervenciones con una filosofía de base, de trasfondo y que sirva para educar a una población que cada vez está más deshumanizada, que simplemente quiere, y esto también hago énfasis en que no pidáis el PowerPoint a vuestros profesores, tomar apuntes, ser reflexivos, leer a otros autores. No busquéis la solución rápida, ir por el camino más complejo, ir a resolver el problema de raíz, tener una propia identidad. Digamos que el mundo entra en crisis, ¿no? Tenemos una crisis de valores, una crisis a un nivel mundial, después de la pandemia, con la guerra, una sociedad cada vez más volcada hacia adentro, hacia el individualismo, hacia ignora las emociones. Cuando yo te pregunto, ¿qué tal estás, Luis? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Pues generalmente, ¿no? La respuesta que se da es bien. Pero yo aquí invito bueno, sé que tenemos poco tiempo, ya me he pasado, ¿no? Y lo siento mucho, pero yo invito a que hagamos un cambio en la sociedad en el que párate a sentirte, párate a notar tus emociones, párate a respirar, párate a ver, tómate tu tiempo en contestar, pero no ignores lo que sientes, lo que estás pensando. Date cuenta de lo que hay a tu alrededor. Todo eso hay que contemplarlo para cambiar el modelo, ¿no? Y nuestra plataforma, por un lado, pretende crear un sistema que amortigue el sufrimiento, una comunidad que tenga unos valores y una filosofía para entender y abordar el sufrimiento humano y en contra de la deshumanización y psicopatologización de los problemas de la vida cotidiana y sobre todo no puedo cambiar algo si no le doy visibilidad. Queremos dar visibilidad a determinadas cuestiones que pues personas sufren y lo silencian. Nadie habla de suicidio, nadie habla de problemas que uno puede tener, ¿no? Y creo que el compartir esto, el normalizarlo y ver posibles soluciones, ver que el problema no está dentro de mí, como decía Schopenhauer, ¿no? Si trato de buscar la felicidad dentro es difícil, pero si trato de buscarla afuera es imposible, ¿no? Esto supone una mirada ligada al conocimiento y ligada a tener información sobre el ser humano, porque eso nos va a permitir entender que lo que nos pasa también te pasa a ti y nos pasa a todos y que yo no soy el problema, sino la estrategia que estoy utilizando, que quizás no es la más adecuada y que estoy en un sistema que no promueve una filosofía para, pues desde bien pequeños no nos enseñan cómo relacionarnos con la ansiedad ni con el sufrimiento, ¿no? Y cuando aparece en la vida, por eso invito a transitar por el camino largo, porque ese camino largo no preparar el camino,
sino prepararte para el camino. Eso va a permitir que tengas herramientas para que cuando la vida se complique, que se va a complicar, y no quiero ser pesimista, pero es que es parte de la vida, yo diga, vale, esto no lo puedo cambiar, pero ¿qué puedo hacer aquí ahora para no empeorar lo que ya es? Es decir, ya ha ocurrido esto. ¿Cuál es la mejor forma de cambiarlo o de vivir la vida que merece la pena vivir en este momento? Así que bueno, no me detengo, no me detengo más. Agradezco vuestra amabilidad y atención y escucha activa. Ujú. Queríamos agradecerte nosotros realmente por tu tiempo, por cómo has sabido respondernos, porque realmente apreciamos estos momentos, ¿no?, donde psicólogos nos puedan brindar sus enseñanzas, sus experiencias, para poder difundir sobre esta nueva perspectiva de la psicología que quizás para algunos parezca bastante oculta, pero es porque no se les brinda quizás sus herramientas para poder conocerla. Por eso es que quisiéramos agradecerte y, bueno, para despedir la entrevista, no sé si tendrías algo más que comentar. Pues nada, que agradezco mucho la difusión que le podáis dar allá en vuestro continente o por todas las plataformas digitales, y que también invito a que el terapeuta sea buena persona y que tenga ciertos valores, que a veces el conocimiento no es la acumulación de contenido, sino es la comprensión. Y la comprensión implica de experiencia, implica de que lo que hagamos sirva para algo, ¿no? A una comunidad, y sirva sobre todo para vivir mejor, y de que pues, yo pueda vivir despierto, despierta y de una forma nítida, ¿no? Examinando mis acciones día a día y teniendo una filosofía clara, de que os invito a que os sigáis formando, a que pues, la psicología es algo muy bello, muy bonito, que abre caminos y nos conecta a todos los seres humanos. Así que nada, que aunque se haga difícil muchas veces, que contéis con esta comunidad que estáis creando para apoyaros mutuamente y ir resolviendo las dificultades que la vida os va a ir poniendo. Muchas gracias por los comentarios que nos has dado, Juanjo, y bueno, a los que nos están viendo, nos veremos en una próxima entrevista. Muchas gracias. Estupendo. Un abrazo.